¿Alguna vez han visto una película o una serie en la que el protagonista es genial, pero hay un personaje secundario que simplemente roba la atención? Esos personajes que, aunque no sean el centro de la historia, se ganan nuestros corazones con su carisma, su humor o su valentía. Pues bien, hoy vamos a hablar de 5 personajes secundarios del cine que se hicieron tan queridos, que muchos los prefieren sobre los protagonistas. Así que acomódense y disfruten de este viaje por el mundo del cine. Comenzamos con un personaje que ha demostrado que no necesitas decir mucho para ser amado por millones de personas. Groot, el adorable árbol humanoide de Guardianes de la Galaxia, es un ejemplo perfecto de cómo un personaje secundario puede convertirse en el favorito de todos. En Guardianes de la Galaxia, lanzada en 2014, Groot es parte de un equipo de héroes liderado por Peter Quill, también conocido como Señor de las Estrellas. Aunque Señor de las Estrellas es el protagonista y líder del grupo, Groot se roba el corazón de la audiencia con su simplicidad y su famosa frase, "Yo soy Groot". Es todo lo que dice, pero de alguna manera expresa mucho más que palabras. Su sacrificio al final de la primera película, cuando se sacrifica para salvar a sus amigos, fue un momento conmovedor que solidificó su lugar en el corazón de los fans. Pero Groot no solo fue un héroe en la primera película. En Guardianes de la Galaxia Volumen 2 volvió como Bebé Groot, una versión más pequeña y aún más adorable del personaje. Bebé Groot se convirtió en un fenómeno cultural, con su bailecito en la escena inicial y su dulce inocencia. Aunque solo dice "Yo soy Groot", gracias a la interpretación vocal de Vin Diesel, cada "Yo soy Groot" tiene un significado diferente, transmitiendo emociones que van desde la alegría hasta la tristeza y la furia. Groot nos enseñó que no es necesario hablar mucho para ser comprendido y amado. Siguiendo con nuestro recorrido, es imposible no mencionar a Burro, el hilarante y entrañable compañero de Shrek. Desde que Shrek llegó a los cines en 2001, Burro, con la voz inconfundible de Eddie Murphy, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la franquicia. Shrek, el ogro verde que vive en un pantano, es el protagonista de la historia, pero es Burro quien trae la chispa cómica que eleva la película a otro nivel. Burro es un burro parlanchín, optimista y siempre dispuesto a ayudar, aunque a veces su entusiasmo no sea del todo apreciado por Shrek. Su inagotable energía y su habilidad para encontrar el lado positivo en cualquier situación lo convierten en un personaje irresistible. Una de las razones por las que Burro es tan querido es por su capacidad para hacer reír, no solo a los personajes dentro de la película, sino también a la audiencia. Desde sus comentarios rápidos hasta sus canciones espontáneas, Burro aporta un nivel de diversión que hace que la película sea mucho más entretenida. Además, su lealtad a Shrek, a pesar de las constantes quejas del ogro, muestra un corazón grande y una amistad genuina que resuena con los espectadores. Incluso cuando la película nos presenta a personajes como el gato con botas, que también se convierte en un favorito de los fans, Burro sigue siendo el alma cómica de la serie. Su química con Shrek y su optimismo inquebrantable lo hacen un personaje que no solo complementa la historia, sino que la enriquece de maneras que muchos protagonistas no pueden. Pasando del mundo de los cuentos de hadas al de la magia, tenemos a Luna Lovegood, la excéntrica y maravillosa amiga de Harry Potter. Aunque Harry es el elegido, es Luna quien se robó el corazón de muchos fans de la saga de Harry Potter. Luna aparece por primera vez en Harry Potter y la Orden del Fénix, la quinta entrega de la serie de películas. Y desde el primer momento,
se distingue por su visión única del mundo. Con su cabello rubio, sus ojos soñadores y su comportamiento despreocupado, Luna es un personaje que parece vivir en su propio mundo, pero lo que la hace tan especial es su autenticidad. No tiene miedo de ser ella misma, aunque eso signifique ser diferente de los demás. A lo largo de las películas, Luna demuestra ser una amiga leal y valiente. Su sabiduría poco convencional y su capacidad para ver lo que otros no ven la convierten en un personaje crucial en la lucha contra Lord Voldemort. Pero más allá de sus habilidades, es su bondad y su forma de aceptar a todos tal como son lo que la hace tan querida. Luna es un recordatorio de que ser diferente no solo está bien, sino que puede ser algo maravilloso. Su aceptación de sí misma y de los demás, junto con su inquebrantable optimismo, la hacen uno de los personajes más entrañables del universo de Harry Potter. Muchos fans consideran a Luna una fuente de inspiración, y su presencia en la historia agrega una capa de profundidad emocional que va más allá de las luchas épicas y las batallas mágicas. Ninguna lista de personajes secundarios queridos estaría completa sin mencionar a Samwise Gamgee, el fiel compañero de Frodo en El Señor de los Anillos. Aunque Frodo es el protagonista, encargado de destruir el Anillo Único, muchos consideran a Sam el verdadero héroe de la historia. Sam es el jardinero de Frodo, pero más que eso, es su mejor amigo y protector. Desde el momento en que Frodo emprende su viaje, Sam está a su lado, enfrentándose a todo tipo de peligros, sin jamás dudar ni una sola vez en su misión. Su lealtad es inquebrantable, y su determinación de ayudar a Frodo, incluso cuando todo parece perdido, es lo que permite que la misión tenga éxito. Una de las razones por las que Sam es tan querido es por su humildad y su simpleza. No busca la gloria ni el poder, solo quiere estar al lado de su amigo y hacer lo correcto. Su valentía no viene de una necesidad de ser un héroe, sino de su amor y lealtad hacia Frodo. Esta cualidad lo convierte en un personaje increíblemente humano y relatable. Uno que nos enseña que la verdadera fuerza no siempre se encuentra en los guerreros más poderosos, sino en aquellos que tienen el coraje de seguir adelante cuando todo está en contra. Samwise Gamgee es un recordatorio de que la amistad y la lealtad son tan poderosas como cualquier arma o magia. Su papel en El Señor de los Anillos es crucial, y aunque Frodo es quien lleva el anillo, es Sam quien lleva a Frodo. Su discurso sobre la esperanza en las dos torres sigue siendo uno de los momentos más conmovedores de la trilogía, y su personaje ha quedado grabado en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Y para cerrar con broche de oro, tenemos a uno de los personajes más icónicos y queridos de la historia del cine, el genio de Aladino. Aunque Aladino es el protagonista de la historia, es el genio, con su desbordante energía y su humor sin igual, quien se roba el espectáculo. El genio, interpretado por el increíble Robin Williams, es un ser mágico que vive en una lámpara y tiene el poder de conceder 3 deseos a quien lo libere. Desde el momento en que aparece en la pantalla, el genio ilumina la película con su carisma, sus imitaciones y su habilidad para cambiar de forma. Su estilo cómico, lleno de referencias culturales y bromas rápidas, fue algo innovador para la animación de la época, y su conexión con el público fue instantánea. Lo que hace al genio tan querido no es solo su humor, sino también su bondad y su deseo de ser libre. A pesar de su poder, el genio es un personaje atrapado por sus propias circunstancias, y su sueño de libertad
resuena profundamente con la audiencia. Su amistad con Aladino es genuina y desinteresada, y a lo largo de la película vemos cómo el genio pasa de ser un simple sirviente mágico a un verdadero amigo que está dispuesto a sacrificar su propia felicidad por el bien de Aladino. El genio es, sin duda, el corazón de Aladino, y su legado perdura no solo en la película, sino también en el impacto que Robin Williams tuvo en el cine de animación. Su interpretación del genio es considerada una de las mejores en la historia del cine, y su personaje sigue siendo uno de los más queridos por niños y adultos por igual. Y así concluimos nuestro recorrido por algunos de los personajes secundarios más queridos del cine. Estos personajes nos muestran que no siempre es necesario ser el protagonista para dejar una marca imborrable en la historia. A veces, es en esos roles secundarios donde encontramos los corazones más grandes, las risas más sinceras y las lecciones más valiosas. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y comentar.